過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないほど知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたのそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りに取り忘れる消えていたはずの未来も指の隙間をすり抜けた戻れない日々のかけらとあなたの気配を今でも探してしまうよまだあの日の二人手を伸ばしてるAntes de empezar, un saludito para los miembros del canal. Rango Caramelito. Un saludo para Belsatot, Samael 117, Jordi Muñoz, Blaberry 151, Piero Anderson, Alejandro López, Yuta Okutsu, Enot 70, Barda Donay, Girat Co, Pablo C. Rueda B, Aes, Seba Cubillos, Bradley Torres, Hugo Enrique, Nicolás Villar, Dart, Alexander Juárez, Víctor Hernández, Jesus, Michael Cubo, Quirot, Abraham 133Z, Vicenzo, Fede Madeo, Gohan, Brian Morales, Grimpas, Luis Humberto y Mauricio Hernández. Rango Toya Medias. Un saludo para Javito YouTube, Basil Rodríguez, Nielbit, Brian Mateo, Santiago Taxa, Leo Legendario Caballero, José Luis Rodríguez y Gabriel Nicolás. Rango Semidios Universal. Un saludito para Obito Fanfics, The Signless 99, Lisandro Elías Muñoz, Sebastián Mendoza, Rimuru Chiquito, Chloe Golden, Chino WTZ y Cristian Torres. Rango 10 Universal. Un saludo para Facundo Nahuel Erazo. Y finalmente un saludito para Daniel Lucero, que se unió al canal con el rango Estás Loco. Definitivamente estás loco, amigo. Muchas gracias a todos por el apoyo. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. El primer encuentro de Aori y Kusina finalmente había terminado. Convertirse en el estudiante de Kusina en realidad tenía un significado implícito. Significaba que si Kusina se convertía en el líder del equipo, sería muy difícil para Aori ir al frente. Ese era su propio juicio. Y él ya sabía que Kusina solo tenía un estudiante. Era imposible formar un equipo de batalla de 4 personas, que obviamente no era lo que se hace antes de ir al frente. Después de todo, Uzumaki Kusina era el Jinchuriki del zorro de 9 colas. Si el Jinchuriki pudiera controlar perfectamente al zorro de 9 colas, definitivamente sería una fuerza poderosa, pero los superiores de Konoha no podían enviar al Jinchuriki del zorro de 9 colas al campo de batalla. La razón era simple. Primero, aunque Kusina era del clan Uzumaki, el zorro de 9 colas era diferente de otras bestias con cola. No podía controlarlo perfectamente. En segundo lugar, y esto era más importante, Konoha no podía permitirse el lujo de perder al zorro de 9 colas. Una vez que el Jinchuriki del zorro de 9 colas apareciera en las líneas del frente, el enemigo definitivamente intentaría matarlo sin importar qué. Para el enemigo, un objetivo como ese era un objetivo claro que debía destruir. Como Aori había predicho, mientras que otros equipos fueron enviados a las líneas del frente después de un pequeño reagrupamiento, Kusina permaneció en la aldea. No mostró señales de moverse, y Aori ni siquiera necesitó hacer ninguna de esas tareas básicas. Solo tenía 3 cosas que hacer. 1. Aprender jutsu de Kusina. 2. Ver a Kusina hacer todo tipo de investigaciones y 3. Formar un dúo con Kusina para intimidar a los niños y niñas en Konoha. Shit 9. Jajaja amigo, de hecho, el día después de que Aori se convirtiera en el estudiante de Kusina, sin siquiera necesitar preguntar, Kusina ya estaba ansiosa por comenzar a enseñarle jutsu.
Porque quería que Aori superara a Kakashi lo más rápido posible. Que su estudiante superara al estudiante de Minato, ¿no era lo mismo que ella superara a Minato? Kusina subconscientemente veía a Aori como un juguete, y Aori de hecho cumplía el papel de un juguete. Pero Aori no se dio cuenta de que se había convertido en el estabilizador del estado de ánimo de Kusina. Entonces, ¿qué jutsu debería enseñarte primero? Murmuró Kusina para sí misma, un poco preocupada. Sellado de los 4 símbolos, por supuesto, ese era solo el monólogo interno de Aori. No podía decir esa respuesta en voz alta. Y mucho menos que era un jutsu prohibido de rango S, si Kusina le preguntaba cómo sabía sobre esta técnica, no podría responder. ¿Cómo podía un estudiante que acababa de graduarse de la Academia Ninja saber el nombre de una técnica secreta y prohibida del clan Uzumaki? No podía responder, así que no podía decir eso. Kusina definitivamente podía usar el sellado de los 4 símbolos, pero obviamente era imposible enseñar una técnica prohibida tan fácilmente. Además, no creía que Aori estuviera listo para aprender el sellado de los 4 símbolos, el nivel más alto de la técnica de sellado. Y el jutsu que le enseñaría a Aori, en cuanto a las técnicas de sellado, no planeaba enseñárselas por ahora. La dificultad de aprender técnicas de sellado era mucho mayor que la de aprender un jutsu normal. La complejidad requería que el aprendiz tuviera un conocimiento profundo de la fórmula de la técnica en sí. En términos generales, la dificultad de aprender técnicas de sellado de rango A era básicamente la misma que, o incluso mayor que, la de un jutsu de rango S. Un rango S como el sellado de los 4 símbolos podría ser imposible de aprender en toda una vida para alguien sin el talento. Lo tengo. Empecemos con la técnica del clon de sombra, un jutsu con extrema practicidad. Los ojos de Kusina se iluminaron de inmediato. Había pensado en ese jutsu. La técnica del clon de sombra es un jutsu de rango B basándose en el juicio de Kusina sobre los niveles de chakra y el control actuales de Aori, no debería tener ningún problema en aprenderlo. Después de todo, él podría crear un jutsu de rango A por sí solo. Será la técnica del clon de las sombras. Te enseñaré los sellos de mano primero. Kusina comenzó a enseñarle sin siquiera preguntarle la opinión de Aori. Por supuesto, Aori no tenía ninguna razón para no aprender la técnica del clon de las sombras, un jutsu con tanta practicidad. La técnica del clon de las sombras solo tiene un sello de mano carnero. Es uno de los 12 sellos de mano básicos. Cualquier graduado de la Academia Ninja lo sabría, pero Kusina le mostró el sello de mano a Aori primero, y luego le explicó el flujo de chakra durante la formación del sello de mano. Incluso lo demostró ella misma, y 2 brujas pelirrojas idénticas aparecieron frente a Aori. Aori asintió, indicando que entendía, e inmediatamente comenzó a intentarlo. La dificultad de esta técnica no era demasiado difícil para alguien como Aori con una mente como la suya. No se apresuró a formar sellos de mano. En cambio, siguiendo las instrucciones de Kusina, primero hizo que su chakra fluyera a través de los caminos designados hasta que se familiarizó con los caminos para la técnica del clon de sombras. Luego comenzó a formar sellos de mano. Kusina asintió. Vio lo que estaba haciendo Aori. Eso la hizo sentir muy aprobatoria. No practicó a ciegas. En cambio, comenzó por familiarizarse con el flujo de chakra. Esto demostró plenamente que su estudiante era bastante maduro. Mientras formaba los sellos de mano, Kusina asintió. Después de los sellos, el chakra de Aori fluyó en coordinación con los sellos de mano. Entonces, este jutsu de rango B no tan difícil tuvo éxito en el primer intento. Otra versión idéntica de sí mismo apareció ante él. Aori sintió que su chakra se había reducido instantáneamente a la mitad de su nivel normal. Esa era una de las desventajas de todo tipo de técnicas de clonación. Dividía el chakra del usuario de manera uniforme entre cada clon. Aori liberó inmediatamente la técnica del clon de sombra. Luego, la parte del chakra que no fue consumida por el clon regresó inmediatamente a su cuerpo principal. Técnica del clon de sombra, éxito. Comencemos a practicar el siguiente jutsu, maestra Kusina. ¿Comenzar el siguiente ahora? Acabas de aprender la técnica del clon de sombra. ¿No quieres practicarlo un poco? Kusina no estaba sorprendida de que Aori pudiera dominar la técnica del clon de sombra tan rápido. Lo que la sorprendió fue que realmente quería comenzar a practicar el siguiente jutsu de inmediato. Aunque quería compararse con Minato, el comportamiento de Aori parecía un poco apresurado. Práctica. No la necesito, maestra Kusina. Alcancé la máxima competencia en el momento en que aprendí este jutsu. Para demostrar que no mentía, Aori formó sellos de manos nuevamente y otro clon apareció frente a él. Kusina.
Este era el poder del talento. Si se trataba de capacidad cerebral y capacidad de aprendizaje, Aori no le tenía miedo a nadie en el mundo de Naruto, ni siquiera a Madara o a Shibama. Shix 9. Maldita sea, amigo, cálmate el trasero. Kusina sintió que algo andaba mal, pero Aori realmente había dominado este jutsu de rango B. Entonces, con una mezcla de alivio, sorpresa e impotencia, comenzó a enseñarle a Aori un nuevo jutsu. Aunque anteriormente había dicho que quería competir con Minato por el puesto de Hokage, en realidad había renunciado a ese tipo de competencia, o se había rendido. En primer lugar, Minato Namikaze era simplemente demasiado sobresaliente. En segundo lugar, ella era la Jinchuriki del zorro de 9 colas. Este era el mayor obstáculo para convertirse en Hokage. Pero ver para creer. Después de presenciar la capacidad de aprendizaje de Aori, finalmente se convenció de que su estudiante definitivamente podría superar al estudiante de Minato. Los jutsus deben aprenderse sistemáticamente, así que para el próximo jutsu, ¿qué tal una versión más avanzada de la técnica de clones de sombras, la técnica de clones de sombras múltiples? Kusina se rascó la cabeza antes de pensar laboriosamente en el próximo jutsu que le enseñaría a Aori. Técnica de clones de sombras múltiples. Aunque es un jutsu de rango A, es solo una versión reforzada de la técnica de clones de sombras. La dificultad de practicarlo no debería ser demasiado alta. Aori miró en silencio a Kusina. Pensó para sí mismo, la dificultad de practicar la técnica de clones de sombras múltiples no es alta, pero es un jutsu prohibido y consume 1 tonelada de chakra, ¿de acuerdo? Además, alguien como yo con este tipo de cuerpo básicamente tiene suficiente con solo la técnica de clones de sombras. Mi estilo de lucha no necesita la técnica de clones de sombras múltiples. Pero como Kusina quería enseñársela, la aprendió obedientemente. Después de todo, mientras controle su cantidad de chakra, debería ser capaz de evitar los peligros de este jutsu. La técnica de clones de sombra múltiples requiere distribuir una gran cantidad de chakra a la vez, por lo que si no la controlas bien, podría herir al usuario. Pero Aori no pensó que eso sería un problema con su nivel de control. Aún así dijo, maestra Kusina, la técnica de clones de sombra múltiples es un jutsu prohibido, ¿verdad? ¿Está bien enseñármelo? La técnica de clones de sombra múltiples es de hecho un jutsu prohibido, pero te lo voy a enseñar. ¿Crees que el tercer Hokage tendrá un problema con eso? Aori realmente quería decir, maestra Kusina, me estás malinterpretando. No estaba preguntando si el Hokage lo permitiría o no. Quise decir, ¿este jutsu me matará? Estamos preocupados por cosas diferentes, ¿de acuerdo? Afortunadamente, Kusina continuó explicando. Este jutsu, aunque está prohibido, solo está prohibido para ninjas por debajo del nivel Jonin. Para los ninjas de nivel Jonin, no es nada. Según mi percepción, creo que tus niveles de chakra son bastante buenos, por lo que debería estar bien, probablemente. Oye, lo estabas haciendo muy bien, y luego agregaste probablemente al final. ¿Qué quieres decir? Tal vez todavía haya un riesgo. La diferencia entre la técnica de clones de sombra múltiples y la técnica de clones de sombra es la cantidad de chakra que fluye a través de los canales. Si la técnica de clones de sombra requiere una unidad de chakra, entonces crear simultáneamente 3 clones requeriría 3 unidades de chakra para fluir a través de esos canales mientras se forman los sellos de mano. Esto es fácil de entender. Si solo estás creando un número de un solo dígito de clones a la vez, no es demasiado difícil y no es peligroso. Pero a la inversa, si quieres crear 10 clones o más, la dificultad se puede imaginar. Si quieres crear cientos o miles de clones, solo un insecto como un Uzumaki o un Senju podría hacerlo. Aori ni siquiera podía soñar con eso. Sus reservas de chakra eran buenas, pero eso era comparado con la gente común. Si lo comparabas con un Uzumaki, entonces definitivamente estaría en el lado receptor de las heridas. Observa de cerca, Kusina demostró de nuevo a Aori. Aori era una persona muy pragmática. Cuando practicaba la técnica de clones de sombra múltiples, nunca creaba más de 5 clones a la vez. Con tales limitaciones, podía decir que había dominado la técnica. Bien, estás muy sereno. Kusina le dio una palmadita a Aori en el hombro y lo elogió. Hagámoslo. Te enseñaré otro jutsu hoy. Por supuesto, este será el último jutsu de hoy. Sigue siendo del sistema de técnicas de clones. Se llama técnica de clones de sombra Shuriken. Este jutsu probablemente era propiedad intelectual del tercer Hokage. ¿Realmente estaba bien ser tan descarado? Aori no pudo evitar dudar de ello. De hecho, había un problema, pero eso era si se trataba de una persona común y corriente.
Si se trataba de Kusina, no había ningún problema. Kusina estaba un poco inquieta en realidad. No le inquietaba violar los derechos de autor del tercer Hokage. Le inquietaba la velocidad de aprendizaje de Aori. Si no lo limitaba, su alumno podría aprender el jutsu que conocía muy rápidamente. ¿Y si no le quedaba nada que enseñar? Sería patético. Teniendo un alumno así, Kusina ya no se sentía simplemente afortunada. Estaba empezando a sentirse un poco asustada. Pero entonces recordó a Kakashi, a quien Minato siempre había elogiado. HMPH, apretó los dientes. Tenía que seguir enseñándole a Aori. En realidad, Aori ya estaba muy satisfecho. Además de Kusina, ¿qué otro maestro le enseñaría 3 jutsu avanzados todos los días? Por supuesto, con sus reservas de chakra actuales, no podía utilizar demasiados jutsu avanzados en la batalla. Pero su curiosidad le hizo difícil dejar de perseguir jutsus avanzados. Cuanto más avanzado era el jutsu, más misterioso era y más atraído se sentía Aori por él. Y así, Kusina entrenó a Aori y completó su trabajo. A veces, debido al rostro del Hokage y a su constante persuasión, también llevaba a Aori a algunas tareas de bajo nivel como atrapar gatos o perseguir perros. El tiempo pasó volando y, sin saberlo, habían pasado ya 3 meses. Había pasado ya un tiempo desde que Aori se graduó de la Academia Ninja. Sus compañeros de clase ya se habían unido a sus líderes de equipo y se habían ido al campo de batalla. Aori incluso escuchó que muchos de ellos ya habían muerto, pero él ni siquiera había abandonado las puertas de Konoha. En ese sentido, sin darse cuenta, había cumplido perfectamente su misión como juguete. Maestra Kusina, pareces muy feliz hoy. No te ves tan deprimida como antes, le dijo Aori a Kusina frente a él. De hecho, Kusina había estado de mal humor durante varios días porque el desarrollo de la técnica del sello no había ido bien. Pero hoy, su humor había mejorado de repente, lo cual era un hecho extraño. Después de todo, después de 3 meses juntos, Aori conocía bien la personalidad de Kusina. ¿Podría ser que haya un nuevo progreso en el desarrollo de la técnica del sello de los 4 símbolos? Eso era correcto. En los últimos 3 meses, Aori se había transformado de un completo novato a un asistente profesional que podía ayudar a Kusina a desarrollar jutsus prohibidos de rango S. Kusina estaba a cargo del diseño de la técnica de sellado, mientras que Aori era responsable de los cálculos de datos. Estaban formando un gran equipo. La técnica de sellado de los 4 símbolos internos era una variación de la técnica de sellado de los 4 símbolos. Era una misión de rango S asignada por el Instituto de Investigación de Sellos de Konoha. El requisito inicial era que la técnica se usara para morir junto con el enemigo. Cuando un ninja estaba a punto de morir, activar este jutsu sellaría a todos los enemigos circundantes. Pero Aori propuso una perspectiva diferente. Argumentó que limitaba en gran medida el alcance del jutsu. Si se pudiera usar en un pergamino en lugar del cuerpo de una persona, podría convertirse en una técnica de sellado increíblemente ofensiva. Kusina pensó que la perspectiva de su estudiante era interesante y que los requisitos para esta misión de rango S estaban muy por debajo de sus estándares. Entonces decidió modificar la técnica de acuerdo con las sugerencias de Aori. Sin embargo, la verdadera dificultad de la técnica se hizo evidente cuando empezaron a trabajar en ella. Así, Aori tuvo que enfrentarse constantemente a una Kusina frenética. No menciones la palabra técnica de sellado frente a mí durante los próximos 3 días, dijo Aori. Después de escuchar sus palabras, los ojos de Kusina se iluminaron, algo acerca de lo que dijo Aori desencadenó algo en su mente. Pero si no se trataba de la técnica de sellado de los 4 símbolos internos, ¿qué razón podría hacer que Kusina fuera tan feliz? Oh, entiendo. Se trata de, antes de que pudiera terminar, su cabeza recibió un fuerte golpe. Eres menor de edad. Sabes demasiado. ¿Era enojo por haber sido expuesto? Sí. Porque Aori había acertado. Minato Namikaze iba a regresar a Konoha hoy. Para ser honesto, aunque Kusina siempre lo golpeaba, Aori realmente disfrutaba pasar tiempo con ella. Kusina era una persona sencilla y, además, no trataba a Aori con guantes de seda, lo que significaba que lo veía como uno de los suyos. Entonces, el mayor Minato va a regresar, dijo Aori, sosteniendo su cabeza y manteniendo su distancia de Kusina. ¿Cómo conoces a Minato? Kusina se sorprendió de que Aori pudiera decir el nombre de Minato. ¿Cómo sabía sobre su relación con Minato? Namikaze Minato, el destello amarillo de Konoha. Sería extraño si no supiera ese nombre. Aori actuó como un tonto.
Con la Tercera Guerra Mundial Ninja, el nombre de Minato Namikaze como el destello amarillo había comenzado a resonar en todo el mundo shinobi. Especialmente después de que Konoha perdiera inesperadamente el colmillo blanco, Minato, como la fuerza móvil más poderosa, estuvo activo en cada campo de batalla de Konoha. Se convirtió en el único héroe de Konoha y su fama incluso superó a los 3 legendarios Sannin, que estaban en la flor de su juventud. Cada vez que el destello amarillo aparecía en el campo de batalla, aumentaba la moral de sus aliados mientras infundía miedo en los corazones de sus enemigos. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Entonces, no era extraño que un shinobi como Aori, a su edad, supiera el nombre de Minato. Mientras todavía estaba en la Academia Ninja, la mayoría de la gente no conocía a Minato, pero muchos lo idolatraban. Por supuesto, eso no era lo que Kushina quería decir. Quería saber si Aori sabía sobre su relación con Minato, y cómo lo sabía. Pero la respuesta ambigua de Aori la desconcertó. Afortunadamente, Kushina no estaba muy preocupada por este tipo de cosas. De todos modos, nos tomaremos un descanso hoy. No hay entrenamiento de Jutsu, ni misiones de rango COD, ni desarrollo interminable de Jutsu prohibido. Solo ven conmigo. Entendido. Maestro. Por supuesto, Aori no tenía ninguna objeción. Sabía la importancia del equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Entonces Kushina llevó a Aori a la puerta de Konoha y comenzó a mirar fijamente el camino que tenía frente a él, como una mujer que espera el regreso de su esposo. No pasó mucho tiempo antes de que 4 figuras, una alta y 3 bajas, aparecieran dentro del campo de visión de Aori. Desafortunadamente, no hubo ninguna escena conmovedora aquí. Minato no apareció instantáneamente frente a Kushina, y Kushina no saltó a sus brazos, no, todavía hubo una escena conmovedora. Pero Aori en realidad deseaba que esta escena conmovedora nunca hubiera sucedido. Jaja, Aori, ¿cómo sabías que iba a volver hoy? No puedo creer que saliste a saludarme a propósito. Realmente eres un verdadero amigo. No tenías que preguntar quién estaba hablando. Por supuesto, era Uchiha Obito. Hay que decirlo, un cerebro es algo bueno. Desafortunadamente, algunas personas lo tienen y otras nacen sin él. Los amantes se reunieron, pero este perdedor fue el primero en salir corriendo y hacer que... Necesito aclarar, no salí a saludarte a propósito, dijo Aori rápidamente. Tenía que explicar esto. De lo contrario, algunas personas podrían malinterpretar las cosas. ¿De qué hay que avergonzarse? Nuestra amistad es innegable. ¿Avergonzarse de qué? ¿Innegable de qué? Solo estaba aquí para mirar, ¿de acuerdo? Aori, escuché que te quedaste atrapado en Konoha y no te fuiste. Jaja, eso es tan lamentable. ¿Sabes? Ya completé una misión de rango A como ninja de élite. ¿Celoso? ¿Celoso? No. Después de 3 meses de no verse, en los primeros 3 minutos de su reunión, Obito había comenzado a alardear de sí mismo. Aori sonrió y no dijo nada. HMPH, perdedor. Actualmente estoy trabajando en una misión de desarrollo de Jutsu prohibido de rango S, ¿de acuerdo? Incluso si solo soy un asistente. Aori no contradijo a Obito, pero naturalmente, alguien no estaba contento con él. Kakashi, el otro joven de cabeza blanca, resopló y dijo, HMPH, no recuerdo que hayas jugado ningún papel positivo en esa misión. Un cierto peso muerto estaba arrastrando al equipo hacia abajo todo el tiempo. Kakashi, idiota. ¿De qué estás parloteando? Obito odiaba ver a Kakashi actuar con arrogancia, no se dio cuenta en absoluto de que él era en realidad el que estaba siendo arrogante. Volteó la cabeza e inmediatamente comenzaron un modo de destrucción mutua. Aori ignoró al idiota y saludó a Rin detrás de él. Chicos, deténganse. Hablaremos mientras caminamos, dijo Minato. En ese momento, había completado el proceso de registro para regresar a la aldea. Llamó a sus estudiantes y luego caminó hacia el lado de Kushina. Kushina, estoy de regreso. La última vez que Minato regresó, fue solo por un tiempo. Minato y Kushina iban delante, los demás detrás. Con la popularidad de Minato en Konoha, la gente lo saludaba naturalmente cuando lo veían de regreso en la aldea. Minato respondía con una sonrisa cada vez, luciendo muy gentil. No mostraba ninguna impaciencia en absoluto. Obito seguía gritándole a Kakashi, quien permanecía indiferente y ocasionalmente decía algo para provocar a Obito. Rin y Aori hablaban en voz baja. ¿Ese mayor que tienes frente aquí es el maestro de Aori? ¿Por qué se ven tan cerca? ¿Qué es tan extraño en eso? ¿No lo sabes?
La maestra Kusina es la amante del mayor Minato. Aori reveló este chisme explosivo con un tono normal. Kusina, ¿es ella la legendaria Red J Habanero? ¿Es la amante del profesor Minato? Rin estaba sorprendida. ¿Qué hay de malo en eso? Rojo y amarillo han sido pareja desde la antigüedad. Además, ustedes deberían saber este tipo de información, ¿verdad? Sin saberlo, Obito y Kakashi también habían dejado de discutir. Estaban escuchando a escondidas a Aori. En este mundo shinobi donde a todos les encantan los chismes, este tipo de chismes eran aún más valiosos en tiempos de guerra. Después de todo, los chismes involucraban al legendario Blood Red Pepper y al aún más legendario Golden Flash. Bueno, ¿de qué sirve este tipo de información? Aunque amaba los chismes, Obito todavía intentaba actuar con dureza. Por supuesto que es útil. Cuanto más tipos de información diferentes tengas, más probabilidades tendrás de encontrar las debilidades de tus maestros. Entonces, si quieres aprender algún jutsu, puedes chantajearlos con esa información. Esta vez, fue el turno de Obito de sorprenderse. No esperaba este método. Era una obviedad. Con una mirada en su rostro que decía, «¿Eres un idiota?», Kakashi realmente anotó el método. Ni siquiera consideró si realmente podía captar la debilidad de Minato. Minato y Kusina pudieron escuchar claramente la siguiente conversación. Minato solo sonrió con complicidad, mientras que Kusina estaba un poco molesta. Oye, ¿qué pasa con tus reacciones? La cara de Kusina se sonrojó por las reacciones de los estudiantes de Minato. ¿Qué querían decir? Como si ella no fuera lo suficientemente buena para Minato. Aori se aclaró la garganta, luego sacó una pequeña libreta de su bolsa ninja con una expresión seria y comenzó a decir, según mi información, el mayor Minato se enamoró de la maestra Kusina a primera vista cuando se transfirió a la Academia Ninja. No mencionaré sus edades, porque si entro en demasiados detalles, entonces las intenciones del mayor Minato serán consideradas criminales. De todos modos, al mayor Minato le gustaba mucho la maestra Kusina. Le encantaba especialmente su cabello rojo. Bueno, admitiré que su cabello rojo es definitivamente uno de sus puntos lindos. Pero considerando que a la maestra Kusina la llamaban Red J Habanero en ese entonces porque era demasiado feroz, tenemos que preguntarnos si hay algo malo con el gusto del mayor Minato por las mujeres. Kusina no podía soportar escuchar más las divagaciones medio verdaderas y medio falsas de su estudiante. Giró la cabeza bruscamente y le dijo a Aori, «Aori, ¿dónde escuchaste todo esto?». Estaba tan avergonzada que casi saltó, porque lo que dijo Aori no estaba muy lejos de la verdad. Kusina tomó el cuaderno de la mano de Aori, queriendo destruir la evidencia, pero cuando lo miró más de cerca, descubrió que estaba vacío. No había una sola palabra escrita en él. Aori señaló su cabeza con el dedo, indicando que toda esta información estaba en su cabeza. Al darse cuenta de que Aori se estaba burlando de ella, Kusina se golpeó la nuca con fuerza y luego dijo con la cara roja, «De todos modos, no andes husmeando en la vida personal de tu maestro». En cuanto a Minato, no mostró ningún disgusto. En cambio, le dio a Aori una gran sonrisa e incluso le levantó el pulgar. «Eres Aori, ¿verdad? Tienes excelentes habilidades para recopilar información. Gracias por el cumplido, mayor Minato. Si quieres escuchar más, tengo muchos chismes como este. Ustedes dos son suficientes». Kusina interrumpió groseramente sus halagos mutuos. Mil caras. Ver a su profesor, normalmente despreocupado, tener este tipo de reacción, para ser honesto, a Aori le pareció interesante. Pero también sabía cuándo parar. De lo contrario, podría terminar con la nariz ensangrentada a continuación. Es broma. ¿Crees que la llamaban Blood Red Pepper por nada? Tal vez porque ambos estaban cargados con equipaje, aunque Minato y Kusina eran amantes, solo caminaban uno al lado del otro, sin gestos demasiado íntimos. Mira, ella es una maestra, entiende los sentimientos de los perros solteros. Esta era la segunda vez que Shiraishi Aori veía a Minato Namikaze, y la primera vez que lo conocía formalmente. La última vez que vio a Minato fue durante su graduación de la Academia Ninja, pero fue solo una mirada pasajera en ese momento. El legendario Yellow Flash era realmente como lo describían los rumores. Era poderoso y tenía innumerables logros, pero no era arrogante en lo más mínimo. En cambio, era como un hermano mayor de al lado, lo que hacía que fuera fácil sentirse cerca de él. Aori tuvo que admitir que era muy fuerte, amable y gentil. En raras ocasiones, tenía un profundo sentido de pertenencia a la aldea. Si no era Hokage, ¿quién más podría ser el líder de la aldea? Minato lucía igual que hace 3 meses.
Aori no estaba muy familiarizado con Kakashi de este periodo, y Obito seguía siendo tan idiota como antes. Pero si tuviera que decir quién había cambiado más, era Rin, la chica que estaba de pie a su lado. La mirada de Aori se posó en Rin, que estaba de pie a su lado. En comparación con hace 3 meses, Rin parecía haber crecido más alta, y su personalidad también parecía haber cambiado. En términos simples, había perdido un poco de la vivacidad que tenía en la Academia Ninja y se había vuelto más gentil. Bueno, podría llamarlo una matronización. Rin notó rápidamente que Aori la miraba. Aunque no entendía el significado detrás de su mirada, todavía le dio una dulce sonrisa. «Minato, ¿cuánto tiempo te quedarás esta vez?», le preguntó Kushina a Minato desde delante de ellos. «Alrededor de una semana. Solo puedo tener este tiempo de vacaciones porque tengo que cuidar de estos pequeños». Minato no había estado fuera del frente durante un año. Había regresado a Konoha para un descanso de rutina, pero no sería por mucho tiempo. Después de todo, cada línea del frente en Konoha tenía poco personal, y una fuerza de primer nivel como Minato, que podía moverse rápidamente entre diferentes campos de batalla, era difícil de prescindir. «¿Cómo se siente la línea del frente, Rin?», preguntó Aori después de un momento de silencio. Rin reflexionó un momento antes de responder. «Es diferente de la Academia Ninja y la aldea, algunos de nuestros compañeros de clase que se graduaron con nosotros ya han muerto». Aori asintió. Esto no le sorprendió. Aunque Konoha todavía parecía pacífica, los ninjas morían en el frente todos los días, y la mayoría de la gente no sabía sus nombres. Los ninjas médicos son extremadamente escasos en el frente. Dicen que los altos mandos de la aldea están empezando a lamentar no haber aceptado la propuesta de Lady Tsunade de establecer un sistema ninja médico antes de que comenzara la guerra. Algunas ninjas femeninas se ofrecieron como voluntarias para recibir entrenamiento en jutsu médico durante su tiempo libre de combate. También estoy empezando a aprender jutsu médico más avanzado. Rin habló de forma intermitente sobre el frente. Después de solo 3 meses de guerra, su transformación y crecimiento eran tan obvios que Aori se sintió un poco incómodo. Rin debería haber sido una chica más alegre, no tan gentil y tranquila. Se sintió un poco extraño para él. Maestra Kushina, Mayor Minato, me despido si no hay nada más». Aori se dio cuenta de que él y los demás se habían convertido en bombillas completamente innecesarias, por lo que estaba listo para irse de inmediato. La guerra shinobi había mantenido separada a esta pareja. Ahora finalmente se habían reunido. No quería molestarlos. Kushina sabía que su estudiante siempre había sido precoz. ¿Cómo podía no saber lo que Aori estaba pensando en ese momento? La enojaba, la molestaba y la hacía sentir un poco feliz. Esta pequeña estudiante suya es realmente considerada. Kakashi, que también era un niño sensato, entendió lo que quería decir Aori. También dijo: «Maestro Minato, también deberíamos irnos». «¿Qué? ¿Nos vamos ahora?». Todavía quería tener un duelo predestinado con Aori. Además, mi plan de entrenamiento para hoy aún no ha terminado. También quería preguntarle al maestro Minato. Obito no estaba satisfecho con la petición de Aori y Kakashi de disolverse. ¿Qué quería decir con un duelo predestinado? ¿Cuándo se contagió Obito de esa cabeza de sandía con el traje de rana ajustado? Aori se dio una palmada en la frente. «Obito, hermano, ¿no puedes leer el estado de ánimo?». «Obito, realmente deberíamos irnos», le dijo Rin. Está bien, si Rin lo dice», dijo Obito, rascándose la cabeza torpemente. Luego aceptó disolverse. El berrinche de Obito no requirió que Kakashi lo detuviera, ni tampoco requirió que Aori interviniera. Una sola mirada y palabra de Rin podrían noquearlo. Como profesores, por supuesto, aceptaron las buenas intenciones de los estudiantes. Minato dijo: «Está bien, vayan a descansar un poco. Pueden relajarse cuando regresen a la aldea. Especialmente Obito y Rin. Dejaremos a Minato y Kakashi de lado. Ya estaban acostumbrados al ritmo de la guerra». En cuanto a Rin y Obito, que solo habían estado en el campo de batalla durante 3 meses, para ser honestos, realmente lo estaban pasando mal. Esta vez tuvieron 7 días de descanso, pudieron relajarse bien en la aldea. Después de que Minato dio sus instrucciones, realmente tomaron caminos separados. Aori había visto de cerca a Yellow Flash, esos 3 habían visto de cerca a Blood Red Pepper. ¿Qué más podrían querer? Todos a casa. Lo único desafortunado fue que Aori y Obito vivían en la misma dirección, por lo que tuvo que soportar la charla constante de este último en el camino. Al día siguiente, Minato invitó a sus estudiantes a hacer una barbacoa.
Por supuesto, Shiraishi Aori estaba incluido. En la vida pasada de Aori, sus gastos de manutención dependían completamente del dinero de asistencia proporcionado por Konoha. Comer barbacoa era básicamente un lujo que no podía permitirse. Después de convertirse en genin, Konoha automáticamente dejó de darle dinero de asistencia. Él y Kusina no estaban entusiasmados con asumir misiones de bajo nivel, por lo que sus ingresos aún eran insuficientes. Para comer barbacoa, tendría que depender de Kusina. De lo contrario, seguía siendo un lujo que no podía permitirse. Ahora, esperaba que Kusina terminara rápidamente de desarrollar la técnica de sellado de los 4 símbolos internos, para poder obtener unos cientos de miles de ryo de la recompensa de la misión. Entonces podría mejorar su nivel de vida. Entonces, ¿aceptaría una invitación para comer del futuro cuarto Hokage? La respuesta era, ¿por qué no lo haría? Ha pasado un tiempo desde que regresé a Konoha. Estoy empezando a extrañar el sabor de la barbacoa de Konoha, dijo Minato después de ordenar en un determinado restaurante de barbacoa. Dada la cantidad y el nivel de misiones de Minato, definitivamente estaba en el grupo de ingresos más altos en Konoha, por lo que incluso si se comía todo el restaurante vacío, no lo arruinaría. Todos lo sabían, por lo que no intentaron ahorrarle dinero en absoluto. Rin y Obito también estaban vestidos de manera más informal. Aunque todavía llevaban algunas armas, al menos no llevaban sus trajes de misión de ayer. Después de una noche de descanso, su ánimo había mejorado mucho. Descansar en el frente y descansar en Konoha eran dos conceptos completamente diferentes. En el frente, no se podía bajar la guardia, independientemente de la hora. Pero en Konoha, la zona de retaguardia, básicamente no había preocupaciones de seguridad. Rin dijo que ya había habido bajas entre su clase de graduados. Esta era una forma muy eufemística de decirlo. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. La verdad era que más de la mitad de los nuevos graduados, ya habían muerto o habían resultado heridos en solo estos 3 meses. Incluso una potencia de nivel Kage como Minato no podía garantizar que no se encontraría con problemas en cada batalla. ¿Qué pasa con esos nuevos graduados? El campo de batalla siempre estaba acompañado de muerte, y la muerte siempre era igual. Las víctimas podían ser potencias de nivel sombra, genin ordinarios, hijos de Hokage o ninjas sin nombre. Regresar a Konoha permitió a estas personas que habían salido del campo de batalla olvidarse temporalmente del pesado tema de la muerte. ¿Ustedes dos realmente están desarrollando jutsu prohibidos? Todos charlaban casualmente mientras comían barbacoa. Por supuesto, principalmente eran Kusina y Minato hablando, mientras los demás escuchaban. De hecho, Aori se estaba metiendo comida en la boca sin ninguna restricción. No tuvo tiempo de hablar. Kusina le estaba mostrando a Minato su genio como estudiante, pero no esperaba una reacción tan grande. Dijo con tristeza, ¿cuál es el problema? ¿No te enseñé un montón de jutsus prohibidos cuando éramos más jóvenes? En mi opinión, el talento de Aori es incluso mayor que el tuyo. Minato sonrió torpemente. Kusina parecía disfrutar avergonzándolo frente a la generación más joven. Esto no era una buena señal. Bueno, Minato no había terminado de hablar cuando Kusina le dijo inmediatamente a Aori, Aori, enséñale a Minato tu jutsu. Aquí. No es realmente una buena idea. Aori tragó rápidamente la comida en su boca y dijo vacilante. Realizar jutsu en un restaurante de barbacoa no era algo bueno. Kusina dijo tu jutsu. Aori naturalmente sabía qué hacer. ¿Sabes? A partir de este momento, el ninja copiador realmente se convirtió en un ninja copiador. Porque su único jutsu original iba a ser copiado ahora mismo. Por un viajero del tiempo desvergonzado. Solo muéstrale tu jutsu, ¿por qué tanto alboroto? Está bien. Después de recibir otro ligero golpe en la cabeza, Aori no tuvo más remedio que extender su mano. Todos estaban un poco confundidos. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba mostrando la belleza de su mano? Kakashi miró a Aori frente a él. Era 2 años mayor, un poco más alto y tenía el mismo color de cabello, pero su piel era pálida y no parecía muy fuerte. Para ser honesto, realmente no conocía a Aori. Aunque habían estado en el ninja, Aori había estado en la academia durante medio año, pero no le había dejado casi ninguna impresión. Por el contrario, recordaba a Midway con mucha claridad. Era inevitable. Nadie podía olvidar a alguien que los desafiaba una docena de veces al día. Damas y caballeros, ahora les mostraré un nuevo jutsu. Por favor, observen con atención. Esta técnica se llama Chidori.
Mientras hablaba, Aori levantó a medias su antebrazo y su mano derecha se curvó ligeramente. Pero al momento siguiente, un sonido penetrante y una luz eléctrica brillante aparecieron en su palma. El relámpago azul pareció cobrar vida, bailando en la palma de Aori. Sus dedos parecían incapaces de contener esta masa de chakra. El peligro y la destrucción parecían inminentes. El rayo azul parecía cobrar vida, bailando en la palma de Aori. Sus dedos parecían incapaces de contener esta masa de chakra. El peligro y la destrucción parecían inminentes. Kakashi y los demás retrocedieron instintivamente, tratando inconscientemente de alejarse lo más posible del rayo. Sus mentes subconscientes instantáneamente les dijeron lo peligroso que era. Pensar que Aori estaba fingiendo ser el creador original mientras usaba el jutsu de otra persona frente al verdadero creador. No se avergonzaba en absoluto. Su poder es comparable a un jutsu de rango S. A diferencia de la retirada de Kakashi, los ojos de Minato se iluminaron. El poder del jutsu ciertamente era lo suficientemente fuerte, pero eso no era lo más atractivo para Minato. Vio algo más. Era un jutsu sin sellos. Cambiaba la naturaleza del chakra sin sellos manuales y era capaz de formar una enorme cantidad de chakra. La dificultad involucrada era obvia. Esto era lo que más lo atraía. Realmente asombroso, Kushina. No esperaba que tu estudiante pudiera desarrollar un jutsu sin sello con este tipo de poder, dijo Minato con un suspiro de admiración. Actualmente estaba inspirado por la bola bestia con cola y estaba desarrollando el jutsu sin sello Rasengan, pero todavía estaba en la fase exploratoria. El Rasengan solo tenía un prototipo simple, y mucho menos agregar cambios en la naturaleza del chakra. El jutsu sin sello no necesita sellos manuales, por lo que se puede activar instantáneamente en batalla, lo que tiene una ventaja incomparable sobre los jutsu que requieren decenas de sellos manuales. Por supuesto. Los hechos han demostrado que soy una maestra muy hábil. Soy muy buena guiando a los estudiantes para que desarrollen su potencial, dijo Kushina descaradamente. Aori estaba pensando, si dijera que ya había completado este jutsu antes de conocer a Kushina, ¿cuáles serían las consecuencias? Lo pensó por un rato y decidió estar de acuerdo con la declaración de Kushina, porque no tenía interés en ver qué pasaría si decía la verdad. Sin embargo, la comprensión de Minato del jutsu ahora estaba sesgada. Aori explicó rápidamente. Mayor Minato, estás equivocado. Este jutsu realmente no puede considerarse sin sellos. ¿En serio? ¿Pero no usaste ningún sello manual ahora? Minato estaba lleno de confusión ante la declaración de Aori. ¿Había estado Aori usando sellos manuales? Imposible. Si realmente hubiera estado usando sellos manuales, no había forma de que pudiera haberlo pasado por alto. ¿Por qué entonces Aori dijo que este no era un jutsu sin sellos? En realidad, Chidori realmente no puede considerarse un jutsu sin sellos. Es solo que mi cuerpo es un poco especial. Soy naturalmente muy adaptable al elemento relámpago. Es por eso que puedo realizarlo sin sellos manuales. Aori disipó el Chidori en su mano. Luego continuó. El Chidori necesita sellos manuales. Comenzó a formar sellos manuales nuevamente. Feo, liebre, mono. Después de 3 sellos manuales, una bola de relámpago apareció en la palma de Aori una vez más. Bueno, en realidad estaba haciendo esto por Kakashi. Aori era un plagiador concienzudo. Aunque no tenía derecho a firmar su nombre, no iba a quitarle a Kakashi el derecho a usarlo. Creía que Kakashi, el desarrollador original del cortador de relámpagos, podría usar este jutsu poco después de obtener la secuencia del sello manual. Ya veo. ¿Entonces es solo por tu talento? Después de enterarse de que el Chidori no podía considerarse un jutsu sin sello, el interés de Minato en la técnica disminuyó de inmediato. Después de un breve intercambio, Minato tuvo que admitir que Aori era de hecho un ninja genio. Independientemente del jutsu Chidori, ser capaz de usar el elemento relámpago con tanta habilidad a una edad tan temprana definitivamente no era una hazaña pequeña. Pero esto no era lo mismo que el jutsu sin sello que estaba buscando. En este punto, Aori ya podía usar el elemento relámpago y el elemento fuego. Estas dos naturalezas de chakra eran innatas para él. Por supuesto, en comparación con el elemento fuego, era mejor y prefería el elemento relámpago. El elemento relámpago y el elemento fuego tienen cada uno sus propios méritos. El elemento relámpago tiene un poder destructivo de un solo objetivo más fuerte, mientras que el elemento fuego tiene un área de destrucción más grande. Por supuesto, esta no era la razón por la que a Aori no le gustaba el elemento fuego. No le gustaba el elemento fuego porque no podía obtener el jutsu de rango A de elemento fuego. Así es.
Kushina tampoco conocía ningún jutsu de rango A de elemento fuego. Se decía que Konoha no tenía ningún jutsu de rango A de elemento fuego. Fue una historia muy triste. Además de estos dos cambios de naturaleza de chakra innatos, Aori también estaba aprendiendo otras transformaciones de naturaleza con Kushina, pero aún no había resultados. Independientemente de cómo se sintieran los demás, Aori disfrutó de esta comida. Durante los siguientes días, no vio mucho a Kushina. No fue hasta que Minato se fue que ella comenzó a dedicarse al desarrollo de la técnica del sello con renovado vigor. Luego, durante la semana siguiente, resolvió varios problemas difíciles en sucesión, y finalmente completó el jutsu prohibido. Una semana después, en una mañana clara, en la esquina noroeste de Konoha, al borde de la barrera, en una zona poco visitada, un denso bosque. Un hombre grande y uno pequeño, un hombre y una mujer, actuaban sigilosamente a la luz de la madrugada. Así es, estas dos personas eran Kushina y Aori. Kushina llevaba un gran pergamino y caminó hasta cierta distancia de la barrera protectora de Konoha, luego se detuvo allí. No podía ir más lejos. De lo contrario, la barrera reaccionaría, lo que podría atraer a los ninjas Anbu, y eso podría provocar que su experimento de jutsu prohibido fuera imposible de continuar. Aori, ven aquí. Pon este pergamino en el borde de la barrera. Por razones especiales, no puedo acercarme demasiado a la barrera, le dijo Kushina a Aori. Aori asintió, tomó el pergamino, que era más alto que él, y caminó paso a paso hacia el borde de la barrera. En general, podía entender por qué Kushina no podía acercarse a la barrera de Konoha. Porque una vez había intentado escabullirse hasta las líneas del frente, pero afortunadamente, el Hokage la atrapó. Después de eso, la barrera agregó un dispositivo de reacción especial al chakra del 9 colas. Mientras Kushina, la Jinchuriki, se acercara a la barrera, el Hokage lo sabría de inmediato. Entonces, para Kushina, Konoha era tanto una barrera protectora como una jaula. Aori colocó cuidadosamente el pergamino en el borde de la barrera, luego lo desenrolló en el suelo como le indicó Kushina. El interior del pergamino estaba lleno de caracteres densamente agrupados. Los caracteres formaban líneas, las líneas formaban patrones. La forma del patrón en sí era mucho más compleja que la técnica de sellado de los 4 símbolos. También era diferente de la técnica de sellado de los 4 símbolos internos que se creó originalmente en el mundo de Naruto. Después de desenrollar el pergamino, Aori corrió rápidamente hacia Kushina. No era cobarde. Simplemente quería mantenerse alejado de esta cosa peligrosa. Informe, líder del pelotón. Nuestro cañón italiano está en su lugar. Listo para detonar. Le informó a Kushina. Kushina en realidad no entendía lo que decía Aori, pero, milagrosamente, parecía entender el significado. Ella asintió. Era completamente diferente de lo que era de costumbre. Su expresión era solemne. De todos modos, retrocedamos un poco primero, luego retrocedamos un poco más. El alcance de esta técnica aún es desconocido. Tenemos que garantizar nuestra seguridad. Konoha, oficina del Hokage. Un ninja perteneciente a la división de inteligencia de Konoha estaba informando la situación más reciente en las líneas del frente al tercer Hokage. Actualmente, la batalla entre Konoha y Amegakure básicamente ha llegado a su fin. Los dos bandos han llegado a un estado de silencio y alto el fuego. El líder de Amegakure, Anz, está listo para rendirse. Creo que enviarán un mensajero a Konoha pronto. Estas eran buenas noticias. El tercer Hokage pensó por un momento y dijo, reconocemos un alto el fuego con Amegakure. Dile al comando en las líneas del frente que no intente invadir Amegakure más. Solo defiéndelo estrictamente. Si Anz realmente envía un mensajero buscando la paz, que venga. Sí, Hokage-sama. En cuanto a la batalla entre nosotros y Tsunagakure, Lady Tsunade actualmente lidera las líneas del frente contra Tsunagakure. En esta etapa, aunque todavía estamos en desventaja en términos de tropas, la situación ha cambiado de defensa a ofensiva. El campo de batalla se ha movido del país del fuego al país de los ríos, y se está acercando gradualmente a la frontera del país del viento. Muy bien, la situación con Tsunagakure también estaba mejorando. Los enemigos de Tsunagakure no eran solo Konoha. También enfrentaban una fuerte presión de Iwagakure en el norte. En esta etapa de la guerra, el potencial de guerra de Tsunagakure estaba casi completamente agotado. De acuerdo con la estrategia de Konoha, estaban resolviendo la guerra en el orden de oeste, luego norte, luego este. El primer objetivo era Tsunagakure, y también desplegaron 3 líneas de defensa en consecuencia. Actualmente, solo el frente de Tsunagakure estaba tratando de atacar.
Las otras dos líneas de defensa estaban en una postura defensiva. Por supuesto, debido a que la línea norte tenía que enfrentarse a los poderosos Kumogakure e Iwagakure, Konoha tenía la mayor cantidad de tropas en este frente. Para contrarrestar los poderosos ataques de los dos enemigos, Konoha también contraatacaba ocasionalmente. En cuanto al frente de Kirigakure el este, actualmente estaban en una posición completamente defensiva. El tercer Hokage estaba considerando si retirar tropas y concentrarse en el país del viento, para derrotar a Tsunagakure en un golpe decisivo. Sin embargo, justo cuando el Hokage estaba a punto de hablar de nuevo, ¡bum!, un sonido de explosión que no era muy fuerte, es como si un gigante hubiera dejado escapar un gruñido ahogado, salió de la nada. En tiempos de paz, este tipo de sonido no importaría. Pero ahora, durante la tensa guerra, cada pequeña cosa importaba. Este tipo de sonido podría significar que Konoha estaba siendo invadida. El tercer Hokage saltó de su asiento inmediatamente. ¿Qué está pasando? 4 ninjas Anbu que estaban vigilando afuera aparecieron instantáneamente frente al Hokage. Hokage-sama. El ninja de inteligencia que había estado en la oficina desde el principio señaló una estantería llena de pergaminos. Vieron un pergamino en pie, que de repente se estaba quemando por alguna razón desconocida. Rápidamente se convirtió en cenizas, y luego los dos pergaminos a su lado, que ni siquiera se tocaban, se incendiaron. Hokage-sama miró el código numérico debajo del pergamino e inmediatamente le dijo al Anbu: la barrera de Konoha, zona 59. Retrocedamos el tiempo hace unos minutos. De todos modos, retrocedamos un poco primero, luego retrocedamos un poco más. El alcance de esta técnica aún es desconocido. Tenemos que garantizar nuestra seguridad, le dijo Kushina a Aori. Entendido, maestra Kushina. En realidad, Aori lo sabía sin necesidad de que Kushina se lo dijera. No tenía intención de acercarse a esta técnica que todavía estaba en la etapa experimental. Él apreciaba la segunda oportunidad de vida. Continuaron retrocediendo, luego retrocedieron más, hasta que llegaron al lago detrás de ellos. Ahora estaban a unos 300 metros del pergamino. Este era el límite. Si retrocedían más, el pergamino estaría fuera del rango de comunicación de chakra de Kushina. ¿Estás listo? Voy a comenzar. Kushina miró a Aori. Ella ya había levantado sus manos y estaba lista para formar sellos manuales en cualquier momento. Aori asintió. Los resultados de meses de trabajo dependían de si cumplían con los requisitos de diseño. La velocidad de los sellos manuales de un Junin era un requisito básico. La velocidad de la mano de Kushina era muy rápida. Casi en el momento en que Aori asintió, sus manos comenzaron a moverse, luego se detuvieron de inmediato. La fuerza de Aori era buena. Se quedó mirando el pergamino sin parpadear. Luego vio una cortina negra esférica expandirse rápidamente hacia afuera desde el pergamino gigante como su centro. No es bueno, corre. La velocidad a la que se expandía este peligroso juguete significaba que pronto podría llegar a la ubicación de Aori. Sin embargo, antes de que pudiera dar 2 pasos hacia atrás, Kushina lo agarró. Tranquilízate, se acabó. A los ojos de Kushina, la cortina negra esférica se expandió rápidamente a un rango de 200 metros. Luego, después de mantener su tamaño durante 2 o 3 segundos, la cortina, junto con todo lo que estaba dentro de su alcance, fue succionada de regreso al centro de la esfera. Luego, la cortina desapareció como una burbuja de jabón. Desapareció sin dejar rastro. ¿Cómo fue eso posible? Cuando la cortina apareció, había formado una esfera negra con un diámetro de 100 centímetros. El lago estaba a 200 metros de profundidad. La mitad de la esfera estaba sobre el suelo y la otra mitad bajo tierra. Ignorando la parte sobre el suelo, había una depresión semiesférica perfecta bajo tierra. Un sonido retumbante de agua provenía del lago mientras comenzaba a fluir rápidamente hacia el gran pozo. El experimento es exitoso, dijo Aori con calma, como si la persona que acababa de darse vuelta para correr no fuera él. Sí, el experimento de la técnica del sello es exitoso, pero estamos en un gran problema, dijo Kushina en voz baja. Sí, estaba en problemas otra vez. Como temían que este experimento inmaduro pudiera tener consecuencias no deseadas, habían elegido deliberadamente la ubicación en el borde exterior de Konoha, justo al lado de la barrera de la aldea. Pero el efecto de esta técnica de sellado de los 4 símbolos internos era muy bueno. Era una técnica de sellado que podía borrar por completo el espacio dentro de su rango de efecto. Esta era una técnica de sellado irreversible e irrompible.
No importaba que los objetos sellados, después de que la técnica terminara, incluso el pergamino que contenía la técnica desapareció sin dejar rastro. Esto significó que una gran parte de la barrera de Konoha dentro del rango de la técnica de sellado fue destruida. En el aire vacío, apareció una barrera semitransparente similar al vidrio, con un agujero en ella. No había duda de que esta gran barrera en forma de domo había sido parcialmente dañada por la técnica de sellado de los 4 símbolos internos. Bueno, con suerte fue solo una destrucción parcial, no una destrucción completa. Kusina y Aori se quedaron de pie sobre el agua, en silencio durante un largo tiempo. Químicamente hablando, los ninjas son materia orgánica y no son solubles en agua ni gasolina, por lo que pueden permanecer de pie sobre el agua. Entonces, el tercer Hokage, con 4 ninjas Anbu, también salió a la superficie del agua. El Hokage, con 4 Anbu, detuvo rápidamente a la principal culpable, Kusina, y a su cómplice, Shiraishi Aori. Se enfrentaban a graves cargos, entre ellos la destrucción del entorno verde de Konoha, el equilibrio ecológico y el ciclo del agua. El cargo más grave era dañar la barrera protectora de Konoha. Kusina era una especie peligrosa que amenazaba toda la biodiversidad de Konoha. No era nueva en este tipo de cosas. Pero cambiar el paisaje a esta escala era una novedad. Si se confirmaban estos 2 cargos, aunque no serían condenados por delitos como traición, se enfrentaban a una pena de prisión de 3 meses. El tercer Hokage ahora desempeñaba el papel de juez supremo de Konoha. En el tribunal de Konoha, ningún ninja tenía derecho a permanecer en silencio, pero todo lo que dijeran podía utilizarse como prueba en el tribunal. En la oficina del Hokage, Kusina y Aori estaban sentados en pequeños taburetes, uno cada uno, silenciosamente bajo el escritorio del Hokage, frente a la severa mirada del tercer Hokage. Kusina podía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Durante la guerra, dañar la barrera de Konoha era un asunto muy serio. Este era probablemente el mayor problema que había causado en un año. Por lo tanto, incluso el habanero al rojo vivo tuvo que aceptar las enseñanzas del Hokage. Si los ninjas enemigos hubieran invadido Konoha a través de la barrera dañada, el daño y las consecuencias habrían sido inimaginables. Por lo tanto, esto fue un gran error. Por supuesto, ella aún no sabía que su récord de problemas, tanto en frecuencia como en gravedad, se rompería en unos pocos días. En este momento, solo estaba pensando que tenía que darle suficiente prestigio al Hokage cuando fuera necesario, o no sería divertido si el anciano no podía salvar las apariencias. Solo cuando el Hokage hubiera desahogado su ira, podría tomárselo con calma y perdonar a Kusina y Aori. Después de todo, en última instancia, fue solo un error por descuido. Estrictamente hablando, ellos contribuyeron al desarrollo de la técnica de sellado de los 4 símbolos internos. Bueno, no importa lo que otros dijeran, tanto el maestro como el estudiante pensaron que eran contribuyentes, y no habían cometido ningún error de principio, incluso si accidentalmente habían causado un pequeño problema. Además de cavar un gran hoyo en el suelo, el pequeño problema que causaron fue el colapso completo del alcance de 500 metros de la barrera de Konoha, y daños de diversos grados en el alcance de 1000 a 2000 metros. Bueno, esa fue la consecuencia de la primera prueba de la técnica de sellado de los 4 símbolos internos. En ese momento, 5 equipos de sellado estaban reparando la barrera de Konoha con la seriedad de los soldados involucrados en una operación de rescate. Sentado al frente, el tercer Hokage, después de fumar 8 paquetes de cigarrillos, finalmente se calmó. «Está bien, Kusina, ¿qué hiciste esta vez? ¿Cómo cambió el paisaje? ¿Cómo se destruyó la barrera?» El equipo de reconocimiento no encontró ninguna señal de combate allí, pero detectaron una gran cantidad de residuos de chakra, y todo te pertenecía. Si no fuera así, el Hokage estaba a punto de decir que no sentía ningún chakra del 9 colas, y que iba a pensar que el 9 colas se había vuelto loco. Pero considerando que Shiraishi Aori, un estudiante que no sabía nada sobre esto, estaba presente, Hokage-sama se tragó sus palabras. El Hokage también tuvo que cuidar su boca y no revelar fácilmente información importante. No se podía evitar. El nivel de secreto del 9 colas era tan alto. Era como un silo de misiles nucleares, la ubicación definitivamente no podía ser expuesta. Tercer Hokage, aunque normalmente causó problemas y provocó malas consecuencias, esta vez realmente no fue intencional. Estaba haciendo un experimento de técnica de sello allí, dijo Kusina en un tono ligeramente agraviado. El tercer Hokage estaba en silencio en la superficie, pero su corazón rugía. ¿De verdad crees que no voy a criticarte? ¿De verdad sabes que estás causando problemas? Y sabes que has causado algunas malas consecuencias.
Pero, ¿puedes realmente resumir esas consecuencias con la palabra malas? Kusina miró en secreto al Hokage. Al ver que todavía estaba en silencio, pensó que quería que continuara. Entonces, ella dijo, probamos la técnica de sellado de rango S, la técnica de sellado de los 4 símbolos internos, que acabamos de terminar de desarrollar. Entonces, elegimos deliberadamente un lugar deshabitado para probarlo, pero considerando que no puedo salir de Konoha, realizamos la prueba justo en el borde de la barrera, pero no esperabas que dañara la barrera. El tercer Hokage interrumpió a Kusina. Como Hokage, también estaba muy preocupado por el desarrollo del jutsu prohibido de rango S. Después de escuchar que Kusina solo estaba probando el jutsu prohibido y no dañando intencionalmente la barrera, el humor del Hokage mejoró un poco. También estaba muy interesado en los resultados de la prueba. ¿Fracasaste? El Hokage naturalmente esperaba que Kusina tuviera éxito. Sin embargo, considerando que el daño en el lugar se parecía a lo que podría haber sucedido si la técnica de sellado se hubiera salido de control, y a pesar del hecho de que la técnica de sellado de los 4 símbolos internos era como se basaba en la técnica de sellado de los 4 símbolos, tenía efectos y usos completamente diferentes en comparación con la anterior. El desarrollo del jutsu prohibido de rango S no era tan simple. Por lo que pensó que Kusina podría haber fallado. ¿Ah? ¿Fallar? No, nuestro experimento fue un éxito. Cumplió completamente con los requisitos de diseño del sello e incluso tuvo un mayor alcance. El único inconveniente es que esta técnica consume una gran cantidad de chakra. Los ninjas comunes podrían no ser capaces de manejarla. Kusina parecía un poco molesta por el cuestionamiento del Hokage, pero considerando su estado actual como criminal, no tenía oportunidad de explotar. Solo pudo explicarlo con un suspiro. Bueno, falló después de todo. Está bien, sigue intentándolo. Para ser honesto, estoy muy satisfecho con tu progreso actual. Si sigues intentándolo, puedes. En este punto, el Hokage se dio cuenta de que Kusina había dicho que fue un éxito. ¿Qué? ¿Dijiste que fue un éxito? ¿Te escuché mal? No, lo logramos. Esta técnica fue diseñada por ti solo. Tu eficiencia es incluso mayor que la de varios equipos de desarrollo de técnicas de sellos. ¿Cómo es eso posible? El Hokage estaba desconcertado. ¿Quién dijo que fui solo yo? Mi estudiante y yo completamos esta técnica juntos. Yo fui responsable del diseño y él fue responsable de los cálculos. Si miras su capacidad de computación, es mucho más eficiente que cualquier equipo ninja. Dijo Kusina. Alguien con su personalidad no ocultaría la contribución de su estudiante a este asunto. En ese momento, la mirada del tercer Hokage finalmente se dirigió a Aori. Eso significaba que la estrategia de Aori de ser invisible había fallado. Después de ser invitado aquí, había estado tratando de mezclarse con el fondo. Pero Kusina lo había traicionado tan rápidamente. El plan original de Aori era no interactuar con la alta gerencia de Konoha. La razón era simple. No era porque estuviera escondiendo un secreto, o porque no le agradara la alta gerencia de Konoha. Él solo quería vivir una vida feliz como un humilde genin, en silencio y en libertad. Por supuesto, ya se había dado cuenta de que este deseo era un lujo una vez que se convirtió en estudiante de Kusina. Simplemente no esperaba que se revelara tan rápidamente. Después de que Kusina reescribiera cuidadosamente la técnica de sellado de los 4 símbolos internos en la oficina del Hokage y le explicara el mecanismo de la técnica en detalle al Hokage, este último finalmente creyó que la técnica de sellado había sido desarrollada con éxito. Entonces, el maestro y el estudiante recibieron grandes elogios del Hokage. Especialmente Aori, quien acababa de graduarse de la Academia Ninja, fue llamado un genio por el tercer Hokage. Bueno, en el mundo de Naruto, genio es un título relativamente barato. Después de aceptar la técnica de sellado, la tarea del Hokage de desarrollar un jutsu prohibido de rango S estaba completa. Kusina ya no necesitaba pensar en ello. En cuanto al desarrollo y las pruebas posteriores, ya no era su responsabilidad. Por supuesto, financieramente, recibirían una generosa recompensa por una misión de rango S. La técnica fue desarrollada originalmente como un jutsu prohibido, por lo que sería sellada una vez que tuviera éxito. Solo unos pocos ninjas sabrían de su existencia. En cuanto al 99% de los ninjas de Konoha, probablemente nunca habrían oído hablar de la técnica de sellado de los 4 símbolos internos en toda su vida. Por supuesto, a Aori no le importaba cómo el Hokage manejaba esta técnica. Después de todo, ¿quién estaba más familiarizado con esta técnica? Sin duda, era Kusina, la desarrolladora principal, miembro del clan Uzumaki.
¿Quién era el segundo más familiarizado? Naturalmente, era Shiraishi Aori, quien había ayudado a desarrollarla. El Hokage podría pensar que Aori no podía recordar una técnica tan compleja, pero en realidad podía recordarla perfectamente. Si fuera necesario, también podría usarla. Por supuesto, en este punto, ignore sus miserables reservas de chakra. Ahora, mostremos los datos de la misión de Aori. Español. Nombre. Shiraishi Aori. Edad. 11 años. Registro ninja. Genin. Código de registro ninja. 009887. Número de misiones. Rango D9, rango C2, rango B0, rango A0, rango S. Una parte de Kakashi, Aori fue probablemente el primer estudiante de su clase en completar una misión de rango S, aunque esta misión de rango S no tenía absolutamente nada que ver con combate, infiltración, destrucción o investigación. Se obtuvo puramente a través del desarrollo de Jutsu prohibido. Por supuesto, en general, el desarrollo de Jutsu prohibido también era una tarea de alto riesgo. Pero esta vez, el desarrollo de Jutsu prohibido fue exitoso porque se aferraba a la falda de su maestro. Sin embargo, en el papel y en los datos, consiguió y completó una misión de rango S. En cuanto al número de misiones de bajo nivel, había completado solo un puñado en los últimos 3 meses. Esto se debió a que, en primer lugar, no tenía interés en misiones de bajo nivel, que representaban el 20%. En segundo lugar, Kusina, su maestra, no tenía interés en llevar a un niño a realizar misiones de bajo nivel, que representaban el 120%. Hablando de varios valores de habilidad, se dio esta calificación. Ninjutsu 8, Taijutsu 7, Gen 2, IN 10, STR 5, SPD 8, Sta 7, Seal 9, total 56. Definitivamente un chunin de alto nivel. Por supuesto, estos valores eran solo de referencia y realmente no significaban mucho. En realidad, el 10 en estos valores tenía 2 significados. Primero, este ninja realmente podría obtener 10 puntos. Segundo, el valor del ninja en esta categoría era max. En términos de la cantidad de jutsu, Aori había aprendido muchos jutsu de Kusina, pero ¿por qué su nin era solo 8? Porque creía que solo tenía unos pocos jutsu que realmente podía usar con frecuencia en la batalla. La mayoría del resto eran inútiles. Por supuesto, cuando se trataba de aprender jutsu, Aori necesitaba seguir aprendiendo. Así que Kusina ya se estaba devanando los sesos. En 3 meses, ya le había enseñado a Aori todos los jutsu y técnicas de sellos que podía, incluidas algunas técnicas de sellos de muy alto nivel. El resto eran técnicas que ella no podía enseñar o que Aori no podía aprender. Por ejemplo, ¿podría Aori aprender la técnica de sellado superpoderosa, el sello consumidor del demonio muerto? Él podía, pero Kusina no se lo enseñaría. Debido a que era una técnica en la que uno definitivamente moriría, obviamente era inapropiado enseñársela a Aori, un novato ninja. Si sentía curiosidad y la usaba, y luego se ahorcaba, ¿quién sería el responsable? Luego estaba la técnica de sellado, cadenas de sellado adamantinas. Era útil tanto para ataques de largo como de corto alcance, y era práctica y poderosa. ¿Se la enseñaría Kusina a Aori? Ella estaría dispuesta a hacerlo, pero Aori nunca podría aprenderla en su vida. Porque era una técnica secreta de Uzumaki, y solo podía ser utilizada por alguien con chakra Uzumaki. Entonces, el dolor de cabeza de Kusina finalmente llegó. La asombrosa velocidad de aprendizaje de su estudiante significaba que no tenía nada más que enseñar. Si Aori fuera sensato, habría salido a buscar a su propio maestro. Pero el problema era que no era sensato. Continuó buscando conocimiento incansablemente. Cualquier conocimiento es como veneno para alguien que anhela el conocimiento. La casa de Kusina. Como estudiante, Aori estaba ocupado en la cocina como un ama de casa, mientras que Kusina estiraba las piernas sin ganas. Se inclinó hacia adelante, apoyando la barbilla en una mesa baja, con la mirada perdida, mirando el patio que se extendía por la ventana. Bueno, la profesora Kusina no estaba distraída, estaba pensando. Pensando, ya ves. Contar con que Kusina cocinara era básicamente imposible. Esperar a que se casara con Minato, bueno, en ese momento, sus habilidades culinarias tampoco eran muy buenas. Así que era mejor contar con que Aori fuera más ama de casa. De todos modos, después de probar lo que Aori había cocinado, Kusina nunca volvió a cocinar. Aunque los platos de su alumna no eran deliciosos, comparados con los de ella, aunque no lo admitiera, en comparación, los primeros eran en realidad lo suficientemente buenos. Entonces, ¿en qué estaba pensando Kusina distraída, mal? Era muy simple.
Después de completar la misión de rango S, estaba completamente inactiva. ¡Qué aburrido! La segunda cosa era que tenía que decidir qué debía enseñarle a Ori a continuación. Aja. Justo cuando Aori puso la comida en la mesa, Kusina golpeó la mesa con la mano, casi tirando la comida al suelo. Maestra Kusina, ¿qué sucede? Kusina miró a Aori con ojos brillantes y dijo, para ser honesta, mi estudiante, estoy muy satisfecha con tu actitud hacia el aprendizaje del jutsu. Estás progresando rápidamente. Así que como maestra, ya te he enseñado todo lo que puedo. Aori se sobresaltó un poco. ¿Iba a echarlo del dojo? Por suerte, Kusina continuó hablando. No era lo que Aori pensaba. Pero después de escuchar las palabras de Kusina, Aori no estaba nada feliz. Habría preferido que su maestra realmente hubiera querido echarlo del dojo. Aori, conozco un lugar, hay un pergamino mágico. Está lleno de registros de jutsus superpoderosos. ¿Qué te parece? ¿Estás interesado? Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.